Segunda de Pedro 3:15-16. Estoy usando la Reina Valera actualizada de 2015. Dice: consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Amén. Bien, hermanos, hoy hablando entonces de la inspiración de la Biblia, partimos de una premisa que todos sabemos. Supuestamente todos los cristianos creemos lo siguiente: que la Biblia es inspirada por Dios. No hay ninguna vertiente del cristianismo que rechace esa idea. Todos, incluso las líneas heréticas, afirman eso. Y eso es muy llamativo, ¿no? Aún las sectas no pueden negar la inspiración de la Escritura. Muy importante. Pero a propósito del tema de esta noche, que es acerca de la inspiración, entendemos que la Biblia no es solo un libro. La Biblia no es solo un libro, pues para los días de hoy nosotros tenemos nuestras Biblias en un solo volumen. Pudiésemos colocarla en la repisa o en una biblioteca en la casa, sobre el escritorio, sobre la mesa, y cabe en un solo libro. Pero la Biblia, que fue inspirada, no es solo un libro, realmente es una biblioteca. De hecho, por eso la Biblia se llama así, porque es una biblioteca de libros, una compilación de registros, de libros. Así que la Biblia es la biblioteca divina por excelencia, la más amplia y completa que existe. Si le preguntáramos al Señor cuál es la biblioteca que Él nos recomienda construir en la casa, Él mismo la construyó, la preservó y nos la entregó en un volumen que podemos cargar en la mano. Aquí está. Sabemos, la Biblia está compuesta por 66 libros. También sabemos que hay otras vertientes del cristianismo que abrazan otros libros además de estos, pero ese no es el tema de esta noche. Como sea, estos 66 libros que se juntaron y ahora tenemos este único, la Biblia misma se llama como las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan del texto de la semana pasada? Decía que desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras. Más abajo dice: toda la Escritura es inspirada. Y el texto que leímos hoy, en la parte final, dice que los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras. ¿Ven? O sea, el título bíblico que la Biblia se da a sí misma es Escrituras, Sagradas Escrituras. También la conocemos como la palabra de Dios. Muchísimas veces en las Escrituras se habla que Dios habló y que eso que habló se dejó plasmado por los profetas y por los apóstoles. Muchísimas veces se dice: Dios dijo, el Espíritu Santo dijo, Cristo dijo, ¿sí? Así que la Biblia que tenemos realmente es de autoría divina, ¿sí? Y de escritura humana. El hombre fue el que escribió la Biblia, pero hay un inspirador detrás, un autor detrás. Ningún hombre es el autor de la Biblia. Todos los escritores de la Biblia fueron seres humanos, pero ninguno de ellos fue el autor original, porque Dios fue quien entregó cada uno de los temas que ella contiene. También sabemos que la Biblia está dividida en dos partes. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero esas dos partes principales también tienen sus propios inconvenientes con respecto al número de libros. Por ejemplo, para Roma, que es la iglesia que pues más
en Occidente habla de otros libros, ellos aceptan los libros que nosotros denominamos como deuterocanónicos, algo que hablaremos después. Y en el Nuevo Testamento también hay un problema similar. La iglesia de Oriente, las iglesias ortodoxas orientales, añaden más libros al Nuevo Testamento. Entonces, como se dan cuenta, en el Antiguo, Roma acepta más. Y en el Nuevo, Roma no acepta más, pero la iglesia de Oriente, la ortodoxa, sí acepta más. Y eso es muy interesante, solamente como por un dato que tengamos presente. Por lo pronto, y respecto a la Biblia que tenemos nosotros a la mano, que ella es realmente el texto recibido, tiene solamente 39 libros en el Antiguo Testamento. Y como vimos la semana pasada, esa revelación escrita, esa escrituración que hablamos, fue entregada al pueblo de Israel por medio de profetas. Todos, absolutamente todos los escritores del Antiguo Testamento eran profetas. Moisés, Samuel, David, todos eran profetas, absolutamente, hasta el que haya escrito un solo capítulo. Bien, y fue escrita en hebreo y algunas partes en arameo. Como sabemos, tenemos libros desde Génesis hasta Malaquías. Si yo les preguntara a ustedes acerca de cada una de las secciones del Antiguo Testamento y me dijeran en pocas palabras cómo revela cada sección a Cristo, ¿qué me dirían? Por ejemplo, la primera sección, conocida como el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿Cómo nos muestra a Cristo esa sección? Bueno, Cristo es la promesa que se le dio a Adán. Cristo es la palabra que creó el mundo y que se paseaba por el huerto del Edén. Cristo es la promesa que se le dio a Abraham. Cristo es el verdadero tabernáculo, el verdadero sacrificio por el pecado, el mediador que nos guía por el desierto y que no murió en el desierto, sino que Él mismo también es nuestra tierra prometida. ¿Cómo me diría usted que está Cristo en los libros históricos? De Josué hasta Nehemías y Esther. Bueno, Cristo es el príncipe que nos llevó o que nos lleva al Canaán celestial. Él es el juez y el rey sin pecado que nos liberta de todos nuestros enemigos. Cristo es la promesa de David y Él es el templo de Dios para nosotros. Ahora, en resumen, ¿cómo veríamos a Cristo en los libros poéticos? De Job a Cantares. Bien, Cristo es la respuesta a toda nuestra desesperanza y desconsuelo. Él es el merecedor y a la vez el cumplimiento de todos nuestros salmos. Y Él es la sabiduría y el amado de su pueblo. Y ahora, con respecto a los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, ¿cómo podríamos ver a Cristo en todos esos libros? Bueno, Cristo es el máximo y el más grande de todos los profetas. De hecho, Él es la profecía misma. Bueno, leamos Hechos 4:24. Aquí están los apóstoles orando y dicen: de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Bueno, dejamos hasta ahí. En este pasaje que vemos,
que por boca de uno de los escritores se dijo y luego de la mano de él se redactó la escritura que tenemos. El autor del Antiguo Testamento, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Es algo que ya los apóstoles confesaban vez tras vez, y eso es una evidencia de ello. No solo David en Salmos, en los aportes que le haya dado a los libros al libro de Samuel, los demás autores también fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, con respecto al Nuevo Testamento, en esta primera parte que estamos hablando de la distribución de la Biblia, bueno, en el Nuevo Testamento hay 27 libros, y como vimos también la semana pasada, esos libros fueron entregados a la iglesia del Nuevo Pacto. ¿Por medio de quiénes? De los apóstoles. ¿Sí? Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por apóstoles, o por lo menos tuvieron la supervisión de uno de ellos. ¿Cuántos apóstoles se necesitaron para escribir el Nuevo Testamento? 4. Mateo, Pablo, Pedro y Juan. 4 apóstoles bastaron para escribirse todo el Nuevo Testamento. Y claro, ellos supervisaron otros libros. Por ejemplo, Pablo supervisa el libro de Lucas. Pedro supervisa a Marcos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, como se dan cuenta, hermanos, profetas y apóstoles, como decía Efesios 2:20, estamos edificados sobre un fundamento construido por profetas y apóstoles. Precisamente por eso rechazamos a todo aquel que se autodesigne o a quien hayan designado de manera grosera como apóstol o como profeta, porque aceptar eso implicaría prácticamente añadirle más libros a la Biblia, y no podemos. Bueno, y en el Nuevo Testamento, ¿cuáles libros tenemos? Desde Mateo hasta Apocalipsis, cada uno aportando un desarrollo único. El doctor Williamson lo describe así, abro comillas: el Nuevo Testamento registra el acto culminante, la redención realizada por Jesucristo y la interpretación final de ello en la doctrina apostólica. Cierro comillas. Perfectamente. El Nuevo Testamento no solamente nos cuenta la vida y obra de Jesucristo, también nos contiene lo que los apóstoles autorizados por él interpretaron de esa vida y obra. Por lo tanto, son una unidad inseparable. Bien, leamos Juan 15:26. Aquí el Señor Jesús les promete a ellos precisamente y les dice: cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Además, ustedes también testificarán, porque han estado conmigo desde el principio. En otras palabras, es verdad que los apóstoles no escribieron los libros inmediatamente después de que Cristo les enseñaba. Algunos comentaristas piensan que por lo menos el apóstol Mateo sí tenía buenos apuntes, pero por lo demás, la mayoría de lo que tenemos escrito nosotros aquí se escribió décadas después. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede confiarse aún en ello, hermanos? Por esto: el mismo Espíritu Santo que inspiró el Antiguo es el que trajo a la memoria todo lo que está en el Nuevo. Así que el autor detrás tanto del Antiguo como el Nuevo es el Espíritu Santo. Y aquí, ¿cómo se le dice? El Espíritu de verdad. Impresionante.
Bien, ahora entramos a una segunda parte de esta enseñanza. Vamos a hablar de lo que significa que es inspiración, qué es la palabra inspiración y lo que implica. Bueno, si hablamos de inspiración, estamos partiendo de que el Espíritu Santo es el autor, la persona que está detrás de todo lo que se escribió, no solamente del mensaje o del contenido, sino aún de cada letra y de cada signo. Eso es lo que se refiere cuando decimos inspiración. Y ya que la Biblia es inspirada, significa que estos libros, que ahora son una unidad, son la única revelación de Dios. ¿Sí? Acordémonos lo que decía 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. Bien, y eso es una razón más, aparte de lo que vimos la semana pasada, para considerar a la Biblia como la única regla de fe y vida. La semana pasada vimos que la Biblia es nuestra única regla de fe, de conocimiento y de obediencia. Por esto, porque ella es la única inspirada por Dios. Entonces, estos libros 66, de Génesis hasta Apocalipsis, son la evidencia de que la revelación especial está completa. Completa. No hay más. Se cerró. Terminó. No se requiere añadir nada más a ella. Y todo tipo de tradición oral, tampoco queremos pretender satanizar la tradición. Hay tradiciones cristianas que son saludables, y de hecho el cristianismo está lleno de tradiciones. Sin embargo, precisamente porque la revelación inspirada es la escritura, nada más, la tradición oral y todo tipo de tradición que tenga nuestra denominación o las confesiones de fe o lo que sea, tienen que sujetarse a la escritura. Bien, otro detalle importante que no podemos olvidar: esos 66 libros, ese proceso de escrituración del que hablamos, no surgió de la noche a la mañana, no fue el resultado de intenciones humanas o de empresas particulares o una recopilación arbitraria como el que dice esto sí lo añado, esto lo sacamos, como dicen algunas teorías conspiranoicas de la gente del mundo, como si alguien hubiese intervenido a decir a conveniencia qué cosas añadir y qué cosas sacar. Es una idea ridícula realmente. En realidad, este tipo de personas ignoran que este proceso de escrituración requirió un desarrollo histórico de más de 1500 años, donde el Espíritu Santo, como vimos, inspiró, es decir, dirigió a cada uno de los escritores que intervinieron, y a la vez preservó con su poder eso que ellos plasmaron por escrito. Bien. Y otro detalle importante sobre la inspiración es que hablamos de una inspiración que es orgánica. Orgánica. Es decir, nosotros cuando decimos que la Biblia fue inspirada por Dios, cuando la Biblia misma dice que ella fue inspirada por Dios, no nos está diciendo que fue producto de un suceso mecánico ni de algo meramente espiritual, como una especie de aparición angelical o algo por el estilo. No. Los santos escritores no actuaron sobrellevados por una especie de éxtasis, como si de repente perdieran el control de sí mismos, se salieran de sus cabales y empezaran a hablar cosas como si fueran un robot o un muñeco de ventriloquía, como si se abandonaran de sí mismos. Tampoco
ocurrió que de repente sus manos empezaron a escribir solas y a trazar letras de la nada. O como si hubiera un ángel que se apareciera y los empujara a escribir algo que el ángel les estuviese dictando. Todas esas cosas que les digo nos suenan un poco irrisorias, pero ustedes no se imaginan que han habido teorías que dicen eso. Por eso, cuando hablamos de inspiración, estamos rechazando esas ideas. Y lo que realmente estamos diciendo es que Dios usó soberanamente a unos hombres que eran comunes y corrientes, pero Dios los usó de tal manera que sus personalidades, su lenguaje, sus experiencias, su formación de cada cual fue usado para plasmar lo que finalmente se nos entregó. Dios sabía por qué llamó a alguien tan docto como Pablo, pero también por qué usó a alguien tan aparentemente vulgar como Amós. Dios no pasa por alto quién era la persona, es más, usó su personalidad, su forma de serla. O sea, el profeta Abdías no dejó de ser Abdías cuando escribió, él seguía siendo el mismo. No hubo en ellos una posesión, ni tampoco una especie de éxtasis que de repente despertaron y habían escrito un libro. No, ellos escribieron siendo conscientes, entendiendo. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en Primera de Pedro? Que ellos escudriñaban para saber las cosas del futuro relacionadas con la venida de Cristo, los sufrimientos de Cristo. Y se acuerdan que dedujimos o concluimos que ellos comprendieron al final todas las cosas. Decía Pedro, porque inquirieron. ¿Sí? O sea, eran personas conscientes de sí mismas. Eso es lo que se le llama inspiración orgánica. Bueno, entonces, hermanos, dense cuenta todo lo que significa que la Biblia es inspirada por Dios. Es cierto que tiene que ver con que prácticamente fue exhalada por Dios, pero no podemos ser de pronto simplistas en quedarnos con que la Biblia fue inspirada, es que Dios la sopló y ya. Hay más cosas detrás, y qué deleite poder estudiar en un punto de eso. ¿Bien? Para terminar, digo dos aplicaciones. Primera, los apóstoles y los profetas iban a morir. Entonces Dios decidió dejarnos por escrito y cuidar cada manuscrito para que nosotros conociéramos su voluntad revelada sin necesidad de depender de hombres inspirados. Es decir, a esas alturas, si alguien pretende cautivar la conciencia de las gentes para que lo escuchen solamente a él y prohíbe que se escuche a otros predicadores, está evidenciando que es un falso maestro. Porque la única persona o los únicos que recibieron revelación especial dada por Dios eran ellos, y esa revelación exclusiva está acá. Y los predicadores que ahora podemos haber, tenemos que predicar basados en ella y no tenemos ninguna autorización ni derecho de salirnos de ahí. Bien, los santos hombres de Dios no podían estar con nosotros en todo tiempo y lugar, y los dones de profecía y de inspiración se iban a terminar. Entonces la Biblia es la mejor publicación de la verdad que Dios pudo habernos dado. Segunda aplicación, otra de las grandes maravillas que comprueban la inspiración divina de la Biblia es el hecho de que todos los escritores hablaron de un solo tema, a pesar de estar separados por culturas, por ubicaciones geográficas, incluso por milenios de diferencia. Desde Job hasta Apocalipsis hay más de 1500 años, pero hablan de lo mismo. ¿Y cuál es ese tema?
la gloria del único Dios y su bondad en la salvación del hombre del pecado a través de una persona, Jesucristo. De eso trata la Biblia. Amén.